Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Veníamos de aprender la semana pasada, de estudiar la semana pasada, cómo el Señor quiere que nos comportemos como cristianos, cómo el Señor quiere que nosotros actuemos como cristianos, y veíamos que Él nos pedía que seamos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos y amigables. Hoy vamos a comenzar en versículo 9, y dice así la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu gran misericordia, agradecerte que podemos reunirnos en esta mañana y estudiar un poco de tu palabra. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés trabajando, Padre, para que honremos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre en todo, Señor. Que lo que aprendamos en esta mañana de tu palabra podamos ponerlo en práctica y podamos también, Señor, estar enseñándolo a otros para que también puedan practicarlo. Pedimos que nos guíes como iglesia y obres en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que Pedro le va a decir acá, versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto es algo normal en nosotros, ¿no es cierto? Nunca queremos tomar venganza, nunca queremos, como decimos normalmente, ojo por ojo, ¿no es cierto? No, no es así. Al contrario, cuando alguien nos hace algo, necesitamos enseguida tomar revancha de eso que nos han hecho. Enseguida ir a ver de qué forma puedo hacer que esa persona pague por lo que hizo. Pague por el daño que me hizo, pague por lo que habló mal de mí o lo que sea. Es lo normal en nosotros, es lo más común. Cuando Caín vio que su hermano había ofrecido una mejor ofrenda al Señor y que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, ¿qué hizo? Lo llevó a Caín al campo y lo mató. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día. Aunque no llevamos a una persona a un descampado y lo matamos, siempre queremos la revancha porque alguien nos hizo un mal, porque alguien nos está haciendo daño, porque alguien está planeando o hablando o pensando algo en contra mía. Claro, el secreto es ese, que está hablando en contra de mí, de mi persona, o en contra de mi familia, o en contra de mi iglesia, o en contra de algo que es mío, que yo lo tengo como pertenencia mía. Entonces, enseguida tratamos de tomar revancha. Me acuerdo cuando era joven que acompañé a mi cuñado, el papá de Lucas. Habíamos ido a jugar al fútbol a una canchita ahí cerquita de casa, a unas 4 o 5 cuadras, y Ramón, que es mi cuñado, él es muy tranquilo, no es de pegar, pero cuando se enoja de verdad. Y
estaban jugando y le pegaron una patada y no dijo nada, se quedó callado. Cuando le pegaron la segunda, se quedó callado. Y cuando le pegaron la tercera, enseguida reaccionó. Y le metió un par de trompadas al muchacho que le estaba pegando. Claro, porque le estaba pegando a él. Ahora eso pasó en la cancha, después terminaron y estábamos todos juntos ahí, qué sé yo. A los 2 días lo agarraron entre ese muchacho y 2 de sus hermanos a mi cuñado en la calle y lo molieron a trompadas. Ahora, eso es lo que pasa normalmente en nuestra vida. Eso es lo que pasa normalmente con nosotros. Si alguien habla mal de mí, necesito no mostrar que es mentira lo que dijo. Necesito vengarme de él y hablar mal de él también. ¿Por qué él está hablando mal de mí? Si él está injuriándome, hablando mal o pensando mal de mí, yo necesito mostrar al mundo que no es así, que el que está mal es él. Normalmente es eso lo que hacemos, no mostramos que nosotros estamos bien. Mostramos que el otro está mal o está peor que nosotros. Y el Señor nos enseña acá con Pedro que no debemos devolver mal por mal ni maldición por maldición. El Señor nos enseña eso. Y lo aprendemos de David. Lo aprendemos de David. En 1 Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 7, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Enjadí. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, porque yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David podría haber tomado venganza allí de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo, lo perseguía para matarlo. Es más, David estaba con un grupo de hombres y Saúl salió con 3.000 hombres de Israel para buscar a David. ¿Para qué? Para matarlo. Para matarlo, porque la gente estaba avivando a David en vez de avivarlo a él. Porque la gente estaba admirando lo que David había hecho con Goliat en vez de mirar lo que estaba haciendo el rey Saúl. Y Saúl no podía soportar esto. Entonces lo estaba buscando para matarlo. Y fue a las peñas, dice, a los peñascos donde estaba David dentro de una cueva con sus hombres. Y como ya era oscuro, ya era de noche, Saúl entró en esa cueva con sus hombres. ¿Y qué fue lo primero que le dijeron los hombres que estaban con David? Acá está la oportunidad. Este es el momento que tenés que tomar venganza. Aprovechar para hacer de Saúl lo que el Señor dijo que vos hagas como quisieras. Entonces, David, ¿qué hace? David va y corta la punta del manto de Saúl. Él no lo mata,
Y es más, después que corta la punta del manto de Saúl, se arrepiente de haberlo hecho. Y él dice, ¿cómo puede ser que haga yo esto en contra del ungido del Señor? Ni siquiera esto tendría que haber hecho. Después sigue la narración y cuenta que cuando Saúl sale y ya se va, David sale y le muestra a Saúl, yo podría haberte matado, Saúl. Acá está la punta de tu manto. Yo podría haberte hecho mucho daño. Sin embargo, no lo hice. Sin embargo, no lo hice. David no hizo mal por mal. No tomó en su mano la oportunidad de tener revancha por lo que Saúl quería hacer con él. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Ese es uno de los ejemplos que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces hablan mal de nosotros? ¿Cuántas veces hacen cosas, actúan en contra de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pedro nos enseña acá que no tenemos que devolver mal por mal ni maldición por maldición. Cuando Pedro habla acá de hacer mal por mal, habla de pagar por lo que nos hicieron. Él tiene que pagar por lo que hizo en contra mía. Y cuando habla de devolver maldición por maldición, habla de injuriar a la otra persona. Habla de lastimarle con nuestras palabras. Habla de que el resto del mundo sepa que esa persona es peor que yo. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Pedro dice, no tenés que hacer nunca como cristiano esto. Después nos va a decir un poquito más adelante qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, versículo 10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Pedro cita el Salmo 34. Pedro cita al salmista diciendo que se aparte del mal, que haga el bien, que busque la paz y que la siga. Pablo nos enseña, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y no es lo más normal, no es lo más común que sucede en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando alguien hace algo en contra de mí, o en contra de mi familia, o en contra de mi iglesia, o en contra de lo que me pertenece a mí, enseguida quiero tomar venganza, enseguida quiero accionar en contra de eso. Bueno, el primer ejemplo que vimos acá es el de David. David tenía la oportunidad de matar a quien lo estaba buscando para matarlo. Y David no lo hizo. David no lo hizo. También en el Nuevo Testamento, en Hechos, en el capítulo 7, tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban estaba predicando la palabra de Dios. Esteban estaba compartiendo el evangelio de Dios. Y dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? ¿Qué era lo malo que estaba haciendo Esteban? Les estaba mostrando su pecado. Les estaba mostrando que ellos eran pecadores, que ellos habían matado al Señor Jesús.
Y esto no le gustó a la gente. Esto no le gustó a los que estaban oyendo. Entonces lo que hicieron fue sacarlo de la ciudad para apedrearlo, para matarlo, porque no querían escuchar lo que estaban oyendo. Y cuando lo llevaron afuera y empezaron a apedrearlo, empezaron a matarlo de a poco, porque a veces quizás nosotros pensamos que apedrear es agarramos los cascotes que están en el fondo y empezamos a tirarle a alguien. No, eran piedras grandes. Eran piedras que te quebraban los huesos. Eran piedras que terminaban matándote. Y no era una piedra. No era que había una persona tirándote piedras. Eran quizás cientos de personas tirando piedras contra una persona para matarle. Y Esteban levanta los ojos al cielo y le dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado. Conozco a un pastor que por muchos años alguien hablaba muy mal de él. Otro pastor hablaba muy mal de él. Y él nos cuenta que al principio, cuando empezó a pasar eso, él estaba muy mal. Él se ponía mal, él se sentía mal por lo que la otra persona hacía. Pero después aprendió que necesitaba perdonarle, que necesitaba perdonarlo porque si no, no podía él hacer su ministerio tranquilamente, porque estaba constantemente pensando en qué es lo que dice aquel de mí, qué es lo que va a pensar la gente de mí, qué es lo que va a pensar el mundo de mí. Y estaba tan ocupado en eso que no estaba haciendo su ministerio. Hasta que aprendió, hasta que el Señor le obligó a entender que no tenía que prestar atención a lo que el otro decía, si era mentira, si era verdad, por supuesto. Tenía que hacer lo que el Señor decía y corregir eso. Pero como eran mentiras, él dijo: tengo que ocuparme de hacer el ministerio que el Señor me encargó. Y comenzó a hacer el ministerio y lo hizo con excelencia. Y aún hoy en día lo hace con excelencia. Y cuando vemos a este otro pastor, que yo lo conozco, vemos que su iglesia nunca creció, que la iglesia en la que él pastorea nunca puede superar a los 20 miembros. Y la gente va pasando y va 2 días y se va y no vuelve. ¿Por qué? Porque no se ocupa del ministerio, porque no se ocupa de hacer las cosas que el Señor les mandó a hacer. Y entonces, este pastor, su obra prosperó, bendecida por el Señor, y la de este otro pastor no. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando como dijo Esteban, como hizo él. No importa si los demás quieren apedrearnos, no importa si los demás quieren callarnos. Necesitamos predicar el Evangelio. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela donde estudias, cuando estás en tu barrio, no importa si los demás empiezan a hablar mal de vos, no importa si los demás empiezan a murmurar o a decir cosas feas de vos. Vos tenés que mostrar al mundo que como hijo de Dios no haces caso a esas cosas, sino que haces lo que el Señor te manda en su palabra. Vivís lo que el Señor manda en su palabra y predicás el Evangelio. Esteban fue apedreado. Acá creo que gracias al Señor no vamos a ser apedreados, no vamos a sufrir maltratos de otros por predicar el Evangelio. Aunque sí van a tratar de hacernos quedar mal, aquellos que no quieren
escuchar el Evangelio, aquellos que no quieren escuchar que otros pueden escuchar el Evangelio de parte nuestra. Pero nosotros necesitamos hacerlo. Nosotros necesitamos, como Esteban, pedir al Señor que perdone a estas personas y seguir haciendo la obra del ministerio, seguir trabajando para nuestro Señor. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No tenemos que estar hablando mal del otro, porque el otro habla mal de nosotros. No tenemos que estar tratando de defendernos. El Señor está a nuestro lado, el Señor es quien nos defiende, el Señor es quien lucha por nosotros y quien saca a la luz las cosas verdaderas, las cosas que en realidad son. Entonces, en vez de ocuparnos de hacer mal, en lugar de ocuparnos de devolver al otro el mal que nos hizo, lo que hacemos es seguimos ocupándonos del trabajo que el Señor nos encargó, que es vivir nuestra vida cristiana como verdaderos cristianos y predicar el Evangelio y seguir haciendo la obra del ministerio. Y de esa manera vamos a estar cumpliendo lo que Pedro nos pide acá, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Pero así como vimos el ejemplo de David y el ejemplo de Esteban, el mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que fue torturado para que dijese que Él no era Dios, para que dijese que Él no era el que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Fue torturado cuando los soldados romanos le castigaron. Fue torturado cuando le pusieron esa corona de espina. Fue torturado mientras iba cargando esa cruz hasta el Calvario. Y aun cuando estaba allí en la cruz, los ladrones que estaban al lado le seguían injuriando. La gente que estaba allí presente le seguía injuriando. Los soldados estaban jugándose la ropa que era del Señor Jesús. Y el Señor que les dijo: Padre, no tengas en cuenta lo que ellos hacen. Padre, ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúas vos cuando alguien habla mal de vos? ¿Cómo actúas vos cuando alguien dice mentiras acerca de tu persona? Cuando alguien está tratando de hacerte quedar mal delante de tu jefe, delante de tu maestro, delante de tus compañeros de trabajo. ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces? ¿Vas y te defendés haciendo quedar mal a la otra persona? ¿O simplemente mostrás lo que el Señor hizo ya en tu vida y lo seguís mostrando? No tenemos que devolver mal por mal. Eso es lo normal en el mundo. Eso es lo que hace la gente del mundo y nosotros no lo tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que refrenar nuestra lengua y nuestros labios no tienen que hablar engaño. Refrenar nuestra lengua y no hablar engaño. Algo que cuesta muchísimo, algo que es muy difícil, pero no es imposible, es lo que el Señor nos pide que hagamos y es lo que podemos hacer realmente.
Pero también allí en versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Tenemos que apartarnos de aquellos que hablan mal, porque quizás es fácil no defenderme, quizás me es fácil no maltratar a aquel que me maltrata, pero me junto con el que habla mal de otro. Me junto con el que habla mal de mi hermano en la fe, o del pastor, o de uno de los diáconos, o de otra persona que es del mundo. No tenemos que hacer eso tampoco. No tenemos que prestar nuestros oídos a que alguien hable mal de otro. Podemos encontrar cientos de pasajes en la Escritura donde habla de la murmuración, donde habla de que no tenemos que murmurar, donde nos muestra ejemplos de que cuando Israel murmuró en el desierto perecieron por esto. No tenemos que prestarnos a la murmuración. Si alguien quiere hablarnos de otra persona, le decimos, no, hermano, escúchame, andá y habla con esa persona directamente. Si es algo de pecado, tenés que ir a esa persona y decírselo directamente y mostrarle que está en pecado para que vuelva al camino del Señor. No tenemos que prestarnos para esto. No tenemos que dejar que nos utilicen, ni nosotros utilizar a otra persona para hablar mal de alguien. Necesitamos aprender eso y necesitamos vivirlo. Y dice acá versículo 11, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Necesitamos buscar la paz los unos con los otros. Esa paz que el Señor nos da. Esa paz que viene pura y exclusivamente de nuestro Señor. Y vivir esa paz. Vivir esa paz. Versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Y ahora Pedro va a decir, sino por el contrario. Sino por el contrario. El camino de maldecir a alguien, el camino de conducir a alguien al mal es este. Bueno, dice Pedro, vos no tenés que ir para ahí, tenés que ir para este otro lado. Es todo lo contrario. Dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Para que heredéis bendición. Pedro dice, cuando alguien te hace mal, lo natural, lo normal que querés hacer es vengarte. Bueno, ahora sos un hijo de Dios, ahora sos un cristiano. En vez de vengarte, tenés que dar bendición a esa persona. Hacer que esa persona se sienta mal, pero porque se da cuenta que es mentira lo que está hablando en contra tuya, lo que está diciendo, lo que está mostrando en contra tuya. ¿Y es fácil? No, no es fácil. No es fácil. No tenemos la tendencia de que si alguien me pega una patada, ir y decirle, no pasa nada. No. Si alguien me pega una patada, voy y yo le pego otra patada. Pedro dice, no es así, es todo lo contrario. Es mostrar la misericordia que Dios tuvo conmigo, tenerla para con Él, tenerla para con esa otra persona. Todo lo que el Señor me perdonó a mí, cuando yo era un pecador, injuriador, maltratador de las cosas del Señor. Y Él me perdonó. Y Él me redimió, Él me sacó de toda esa inmundicia en la que estaba sumido. ¿Cómo no voy a perdonar yo a otro un poco de todo lo que Él hace?
un poco de su ignorancia en cuanto a las cosas de Dios. Necesitamos mostrar bendición a aquellos que hacen mal contra nosotros. Y es más difícil que simplemente no maldecirle. Es más difícil que simplemente no hablar mal de esa persona. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Si tengo un compañero de trabajo que habla mal de mí, lo que hago es cuando tengo la oportunidad de ayudarle, le ayudo con lo que sea. Con lo que pueda ayudarle, le ayudo. Si él está trabajando y está queriendo levantar algo que es muy pesado y lo tiene que hacer solo, voy y le ayudo. Si él necesita ir hasta cierto lugar y yo estoy con el auto, lo llevo. Si él necesita que hablen bien de él delante del jefe, y no es mentira, lo hago. Y resalto las cosas que él hace bien. Si tu compañero de estudio te maltrata, te injuria, te hace bullying, ¿qué haces? ¿Vas a tratar de vengarte de él? ¿O vas a hacer lo que el Señor quiere? ¿Y cómo lo hago? Bueno, ayúdale cuando él no entiende algo. Ayúdale cuando no entra en su cabeza algo de lo que están enseñando. Si vos lo sabés hacer, mostrale que sí se puede hacer y le ayudás, le mostrás, le enseñás. Porque eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No devolviendo mal por mal, sino bendición por aquel mal. Porque es fácil devolver bien cuando alguien nos hace bien. Si vos venís en esta mañana y me traes un café caliente, yo después voy a recompensarte devolviéndote algo o comprándote algo que a vos te guste. Pero, ¿qué ganancia hay en eso? Eso lo podemos hacer todos, eso lo hacemos todos. Porque cuando alguien me hace bien, es fácil hacerle bien al otro. Pero el Señor dice todo lo contrario acá. Dice, cuando alguien te hace mal, cuando alguien busca hacerte mal a vos, lo que vos hacés es hacerle bien a esta persona, devolverle bendición por esa maldición. Dice acá versículo 11 nuevamente, apártese del mal y haga el bien. Hacer el bien que el Señor nos enseña, que aprendemos en su palabra, que vemos en su palabra que como cristianos tenemos que hacer. Entonces, hermanos, les animo. Cuando alguien busca hacerte daño, cuando alguien busca hacerte quedar mal delante de los demás, no trates de defenderte mostrando que él es peor que vos. Simplemente mostrate como sos, como hijo de Dios. Simplemente mostrá a los demás que vos, como hijo de Dios, no sos igual que esa persona. Leíamos recién de David y en 1 de Samuel, en el capítulo 24, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo.
David, o mejor dicho, Saúl, está reconociendo acá a David y le está diciendo, no entiendo por qué hiciste esto. No entiendo por qué me perdonaste la vida. Vos podrías haberme matado. Vos podrías haberme hecho mucho daño. Sin embargo, no lo hiciste. Y esa es la forma en la que el mundo va a responder cuando nosotros mostremos al Señor Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros mostremos que Cristo vive en nosotros y que ya no somos como ellos, que no nos interesa hacerles mal cuando ellos nos hacen mal, que no nos interesa hablar mal de ellos cuando ellos hablan mal de nosotros, sino que por el contrario, hacemos el bien. Hacemos el bien. Y también Esteban, cuando de rodillas pidió al Padre que tenga misericordia de ellos. Y el Señor Jesús, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, pidiendo al Padre que le perdonase el pecado que ellos estaban cometiendo, que no los tuviese en cuenta. Son ejemplos para nosotros de que debemos vivir no haciendo mal por mal, ni maldición por maldición. No esperando a que el que habló mal de mí caiga para yo caerle sobre todo eso que él está haciendo para mostrarle al mundo que él está haciendo mal, sino que por el contrario, si el que habló mal de mí se cae, voy y le doy la mano para que se levante. Voy y le ayudo a ponerse de pie y a estar firme otra vez. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros, como cristianos, hagamos. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer la próxima vez que alguien hable mal de vos? ¿Qué es lo que vas a hacer la próxima vez que alguien actúe mal en contra tuya? ¿O en contra de tu familia o en contra de tu iglesia? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a salir a defenderte? ¿O vas a descansar en las manos del Señor, dando bendición a esa persona en vez de maldición? Actuando de una forma que Cristo se vea reflejado en vos. Esto es lo que Pedro les enseña acá a los hermanos y lo que nos enseña también a nosotros. ¿Por qué? Pues se acuerdan que cuando estudiamos hace unos días atrás, versículo 7, que le habla al marido y le dice que si no está bien con su mujer, que si no está tratando bien a su esposa, los oídos del Señor estarán cerrados a sus oraciones iban a tener estorbo. Fíjense en versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces Pedro te dice, cuando vos te decidas y hagas el bien a aquellos que te hacen el mal, él dice, el Señor está con sus ojos puestos en vos. El Señor está dispuesto a bendecirte. El Señor está dispuesto a escuchar tus oraciones y a contestar tus oraciones. Pero para esto, tenés que dejar de hacer el mal a los que te hacen mal y hacer el bien a ellos. Recuerden que estos hermanos estaban huyendo. Estos hermanos estaban huyendo de aquellos que querían matarle porque ellos eran cristianos. Ellos estaban huyendo de los romanos, estaban huyendo de los griegos,
estaban huyendo de su propio pueblo, Israel, que ahora querían matarlos porque ellos alzaban en alto el nombre de Cristo. Y Pedro les dice, todo eso que hacen, ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes no tienen que vengarse de ellos. Ustedes no tienen que tomar la venganza de lo que este pueblo está haciendo en contra de ustedes. Tienen que descansar en el Señor. El Señor nos dice en el libro de Hebreos, mía es la venganza. Mía es la venganza. No tenemos que vengarnos nosotros. No somos nosotros los que tenemos que accionar en contra de aquellos que hacen daño a la obra del Señor. El Señor es quien se va a encargar de ellos. Entonces, te animo a no devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, te animo a bendecir, a hacer de bendición a aquellos que te hacen mal a vos. ¿Para qué? Para que el Señor esté atento a tus oraciones, para que el Señor siga bendiciendo tu vida como lo ha hecho hasta ahora. Y vienen días en los que va a ser cada vez peor todo esto. Cuando vayamos a predicar el Evangelio y por no querer escucharlo empiecen a hacernos daño. Bueno, no tenemos que tomar venganza de eso, no tenemos que seguirles el juego, como quien dice, sino que por el contrario, tenemos que bendecirles, tenemos que hacer que ellos se sientan mal por lo que están haciendo, pero porque nosotros hacemos bien. Entonces, no hacemos ni devolvemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino que bendecimos a aquellos que nos maldicen. Y si hacemos esto, el Señor nos va a recompensar. Si hacemos esto, el Señor va a estar atento a nuestras necesidades, a lo que nosotros estamos padeciendo, y va a defendernos. Así que, hermano, te animo en esta mañana a seguir lo que Pedro les enseña acá a los hermanos que están en la dispersión y hoy nos enseña a nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por lo que nos enseñas en ella cada día, Señor. Rogamos que estés obrando en nuestras vidas, que estés trabajando, Padre, para que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Que, Padre, como nos enseñas aquí a través del apóstol Pedro, no estemos devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino que por el contrario, Señor, podamos bendecir a aquellos que nos maldicen, podamos estar haciendo bien a aquellos que están haciéndonos mal o engañándonos o tratándonos mal, para que podamos, Señor, honrarte y glorificarte a ti. Que mostremos a Cristo viviendo en nosotros, que mostremos ese perdón que tú has dado a nuestras vidas, que mostremos esa obra grandiosa y misericordiosa que tú has hecho con nosotros, cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando nosotros éramos los que te injuriábamos, cuando nosotros éramos los que hacíamos todo en contra de tu obra. Sin embargo, tú nos amaste, tú nos perdonaste, tú nos bendices. Rogamos que podamos hacerlo, Señor, para honrarte y glorificarte. Bendícenos en el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.